Padre Dios, estamos muy agradecidos por tu amor incondicional hacia nosotros, por buscarnos, por siempre estar aquí. Siempre estás con nosotros y en nosotros, y tu deseo por nosotros, Señor, es ser fortalecidos por tu presencia, ser llenados y sanados por ti, dejarnos guiar por tu palabra y permitir que tu palabra nos enseñe y nos transforme. Así que, Señor, te pedimos que eso suceda hoy, que eso se logre por tu Espíritu dentro de nosotros. Señor, tú conoces todas las necesidades de cada persona aquí, conoces a aquellos que están luchando en sus cuerpos, conoces a aquellos que están luchando en las relaciones o a aquellos que simplemente están abrumados por la vida, aquellos que tienen desafíos por delante. Padre, oramos para que tú les ministres según sus necesidades individuales hoy a través de tu palabra. Señor, también oramos por los niños acá en el ministerio infantil, Dios, que les hables y Señor, que siempre tengan ojos para verte, que siempre tengan oídos para escucharte y que sepan que los amas y que tienes un plan para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje de hoy tenemos el privilegio de ver a Jesús entregar su poder en obediencia a la voluntad del Padre y lo hace como una demostración al mundo de su amor por el Padre. Entonces, para establecer el contexto de nuestro pasaje de hoy, comencemos leyendo Juan capítulo 14, 30 y 31. Este Jesús hablando a los discípulos en el aposento alto dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgámonos de aquí. El contexto de este versículo en el capítulo 14 es que Jesús y los discípulos estaban en el aposento alto donde Jesús les había lavado los pies, donde demostró su amor por ellos y compartieron juntos la comida del pastor y la comida de Pascua. Incluso muestra a Jesús dándoles la copa de la alianza que celebraremos más tarde hoy en comunión. Sabemos que Judas dejó el grupo para ir a traicionar a Jesús ante los funcionarios religiosos y sabemos que Jesús continuó preparando y equipando a los discípulos restantes sobre cómo debían vivir como discípulos después de dejarlos. Y en esa conversación Jesús informó a los discípulos que el gobernante de este mundo se acerca. Ahora, esta es la segunda vez que Jesús usa el lenguaje gobernante del mundo. La primera fue en Juan 12, versículo 31, donde dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Ahora, si miras este versículo, hay tres cosas importantes que suceden en ese versículo relacionadas con el gobernante del mundo y Jesús. La primera es que el tiempo indicado dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Así que hay una línea de tiempo divina que se está desarrollando en el Evangelio de Juan e involucra a Jesús e involucra al gobernante de este mundo también. La segunda cosa que está sucediendo aquí es que tiene tiempo divino, implica que el mundo será juzgado. Eso me suena serio, que el mundo sea juzgado. Pero ¿quién es el gobernante de este mundo? Satanás. Por lo tanto, este juicio divino es de Satanás y de su mundo. Y recordemos que mundo aquí significa personas que viven en tinieblas espirituales bajo el gobierno de Satanás. La tercera cosa importante aquí es que el texto implica que cualquier cosa que Jesús haga en este pasaje o más adelante, en esta línea de tiempo divina, resulta en que Satanás sea juzgado y expulsado. Entonces Jesús actúa, ocurre el juicio y el resultado es que Satanás es expulsado. Satanás es expulsado. Los que viven en tinieblas espirituales son juzgados, sí, pero tienen la opción hasta el último aliento de elegir un final diferente al de su gobernante del mundo, el mundo que Satanás escogió. ¿Cuál es la opción diferente que tienen? Juan capítulo 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, no sea expulsado, sino que tenga vida eterna. Entonces, si juntas esos versículos, Juan 12:31 y Juan capítulo 3:16, el tiempo divino en que se despliega el juicio a Satanás y al mundo, Satanás es expulsado, pero la gente de este mundo tiene una opción hasta su último aliento.
Ahora bien, si regresas a Juan 14:30, donde Jesús está hablando con los discípulos en el aposento alto, verás que les dice que se acerca el que gobierna este mundo, el que será juzgado y expulsado, es el que es el gobernante del mundo y es el que se acerca a Jesús y a los discípulos. Entonces, como para tener una idea, ¿alguna vez has estado en un centro comercial, en una tienda de comestibles o en algún lugar y has notado que alguien que conoces está en un punto de intercepción y va acercándose para hablar contigo, quieras hablar o no? Bien, eso es lo que vemos que sucede aquí. Hay dos caminos que se unen aquí. En el lenguaje del capítulo 14:30 indica esta convergencia de caminos que son más exactamente dos poderes, Satanás y Jesús, están en un curso de interceptación. Y desde el momento en que Jesús y los discípulos entran al jardín de Getsemaní, no hay más mención del gobernante del mundo, Satanás, o del diablo en todo el resto del Evangelio de Juan. Entonces la pregunta es, ¿Satanás se acerca literalmente a Jesús? Miremos en Juan capítulos 13, 26 y 27. Jesús le contestó, es aquel a quien Jesús acababa de decirles que alguien los traicionaría y preguntaron quién es. Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Versículo 30. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Ese es un verso espiritualmente escalofriante, ¿no? Entonces Judas, con Satanás en él, continúa organizando la traición de Jesús y él es quien establece el momento de la interceptación, el lugar donde se encontrarán en el jardín de Getsemaní. Pero en Juan 14:30 Jesús ve a Satanás, el gobernante del mundo, que está en este momento de interceptación y les dice a los discípulos, él, es decir, Satanás, él no tiene ningún poder sobre mí. Ahora bien, esta es una declaración de comparación de poder. Obviamente, Satanás tiene poder porque es el gobernante de este mundo. Piensa en todo el daño, la destrucción, el caos y el dolor que ha infligido en este mundo hasta este momento, ¿cierto? Ese poder es significativo, ¿verdad? Pero en comparación con el poder de Jesús, Jesús dice, Él no tiene poder sobre mí. ¿Ok? Esto no es como si Jesús hablara basura como linieros de fútbol uno frente al otro. Aquí Jesús está declarando a sus discípulos el hecho de que Él no tiene poder sobre mí. Para dar una idea de comparación del poder entre Jesús y Satanás, pensemos en nuestra tierra en relación al sol. ¿Ok? Desde nuestro punto de vista en la Tierra, nuestro Sol es realmente enorme y poderoso y está a 93 millones de millas de distancia, pero el tamaño de nuestro Sol es comparación, es ese pequeño punto a la derecha comparado con el tamaño de nuestro Sol, ¿cierto? Una pequeña Tierra, un gran Sol gigante, enormes cantidades de energía, ¿verdad? Pero si compara nuestro Sol con el tamaño en potencia de la estrella más grande conocida, nuestro Sol ahora es el más pequeño. Nuestro Sol es el que está arriba a la izquierda en la esquina y el más grande es solo la porción que tienes del horizonte del Sol ahí abajo a la izquierda. Entonces, cuando Jesús dice en el capítulo 14:30 que Satanás no tiene poder sobre mí, piénsalo de esta manera. Satanás en comparación con Jesús en poder es la estrella diminuta. Oh sí, él tiene mucho poder desde nuestro punto de vista en la tierra, un poder que tú y yo debemos respetar. Pero en comparación con el poder de Jesús es exactamente como Jesús dice, Él no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es creador de todas las estrellas, de todos los soles, de todo el universo. Es un poder insondable sobre la creación y Satanás es un ser creado, caído, pero un ser creado al fin y al cabo, que ahora es el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús, que es Dios, vino a este pequeño mundo que resulta ser el mundo de Satanás y Jesús se hizo a sí mismo realmente muy, muy pequeño, muy pequeño. Bueno, mira lo que dice Jesús a continuación en el capítulo 14, versículo 31.
pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Aquí Jesús está entregando su poder en obediencia a la voluntad del Padre porque ama al Padre. Jesús eligió hacerse pequeño, vino a la tierra, una tierra pequeñita donde Satanás es el gobernante, donde Satanás tiene todo el poder y Jesús se hizo él mismo pequeño por obediencia al amor del Padre. Eso es entrega y obediencia, y eso es lo que vemos en nuestro pasaje de hoy, al final de nuestro pasaje. Veamos el capítulo 18, versículo 1. Jesús habla, o Juan hablando de Jesús dice, después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Si miras el mapa, en la esquina inferior izquierda comenzaron en el monte Sión, cruzaron por encima o alrededor del monte del templo y luego terminaron en Getsemaní en la esquina superior, y ahí es donde ocurre la intercepción. Así que imagínenselo de esta manera. Está oscuro, sabemos que es de noche. Jesús y los discípulos caminaron desde la parte superior de Jerusalén hasta el jardín de Getsemaní y el momento de los olivos y cruzaron el valle de Cedrón, como dice en el versículo 1. Los nombres arroyo de Cedrón o valle de Cedrón son en realidad un poco engañosos aquí. Estas palabras son traducidas en inglés. El hebreo es en realidad wadi, Cedrón, y la palabra significa literalmente torrente de invierno. Así que solo fluye en invierno y a veces pasa mucha agua por allí, pero el wadi Cedrón fluye desde Jerusalén y llega hasta el Mar Muerto. Entonces Jesús y sus discípulos cruzan el Cedrón y entran a un olivar. Se cree que el olivar estaba en la ladera inferior del Monte de los Olivos. Aquí puedes ver el huerto, uno de los lugares donde puedes visitar en Jerusalén. Tomé estas diapositivas y estos árboles son realmente muy grandes. Se cree que muchos de estos árboles tienen más de 1000 años y varios de ellos son mucho más antiguos. Una pieza más interesante aquí sobre este versículo, donde dice entraron en un huerto de olivos, es que en griego la palabra que se usa allí para huerto en realidad es jardín, no huerto de olivos. Pero esa palabra se usa tanto para jardín como para huerto. Entonces, el punto de intersección donde convergen los caminos entre Jesús y Satanás, donde eso sucede con Judas, es en el huerto. La palabra jardín aquí puede ser lo que algunos eruditos llaman un hipervínculo, donde el uso que hace Juan de la palabra jardín sería un enlace al jardín capítulo 3 de Génesis, donde Satanás interceptó a Adán y a Eva. Ahora, usando esa comprensión de la palabra huerto, se hace aún más interesante cuando miras a Juan capítulo 19, versículo 41. Dice que después del lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Entonces, donde Jesús entregó su poder, donde fue apresado y arrestado por Satanás, fue en un jardín. Donde Jesús fue crucificado, fue en un jardín. Donde fue sepultado y luego resucitó, fue en un jardín. Donde la muerte y resurrección de Jesús derrotaron a Satanás, fue en un jardín. Donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente mediante su muerte y resurrección, fue en un jardín. Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Se cierra intencionalmente un círculo aquí, tú decides. De vuelta a Juan capítulo 18, Jesús y los discípulos ahora están en el jardín de Getsemaní y este debe haber sido el lugar habitual porque el versículo 2 nos dice que Judas sabía dónde encontrarlos. ¿Y quién está en Judas? Satanás. Ahora miren esta demostración de fuerza o esta demostración de poder que converge aquí en el jardín. El verso 3 dice, los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Repito, es de noche, está oscuro, tienen antorchas, tienen lámparas. Imagínense llama, fuego y oscuridad. Creo que esas son imágenes realmente apropiadas para lo que sucede aquí espiritualmente.
Este gran grupo de soldados romanos y guardias del templo con antorchas, lámparas y armas habrían sido realmente visibles desde muchos lugares alrededor de Jerusalén. Probablemente habrían bajado del monte del templo, tal vez desde la fortaleza Antonia, cruzado el valle de Cedrón, y allí encontraron a Jesús y a sus discípulos. ¿Y quién es la punta de la lanza que lidera este grupo? Es Judas, Satanás en Judas. Si yo estuviera en el grupo de discípulos aquí, estoy bastante seguro de que ya habría estado huyendo, pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús no corre. Jesús da un paso hacia los soldados y los guardias y por supuesto da un paso hacia Judas que tiene a Satanás en él, interceptando el encuentro. El versículo 4 dice, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Les preguntó. Jesús sabía lo que le iba a pasar y dio un paso hacia ellos. Mira, esta es la convergencia de dos caminos, de dos poderes y de dos reinos. Aquí vemos a Satanás, el gobernante del mundo, con su ejército, con antorchas y armas y con los líderes religiosos judíos detrás de él y el gobierno romano respaldándolo también. Y vemos a Jesús, que es Dios y creador con sus 11 hombres. Otros relatos del Evangelio nos dicen que tenían dos espadas. Sin embargo, los escritos de Juan aquí retratan a Jesús majestuosamente como un rey que daría un paso adelante en la batalla y se enfrentaría a un ejército imponente. F. Plus dice, la narración procede de tal manera que muestra cómo Jesús tomó el mando de la situación y los pasos de Jesús hacia la fuerza contraria les dice, ¿a quién buscan? Y cuando Jesús hace la pregunta, normalmente busca información que no conoce. ¿Cierto? Él ya sabe la respuesta. Lo que Jesús está buscando es admisiones honestas de la verdad que revelen dónde se encuentran las personas espiritualmente. Quiere que sean dueños de su propia verdad. El versículo 5 dice, a Jesús de Nazaret, cuando Jesús les preguntó a quién buscan, así respondieron, a Jesús de Nazaret. Otras traducciones dicen a Jesús Nazareno. Contestaron, yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. No lo llamaron rabí Jesús, no lo llamaron el profeta, ni el hacedor de milagros, no lo llamaron por la manera común y respetuosa de referirse a alguien, ni Jesús, hijo de José. De esa manera no lo identifican porque su padre terrenal, sino que lo llamaban Jesús de Nazaret. Sí, esta era la designación común para Jesús, pero déjenme contarles un poco sobre lo que significa esta designación. Esta designación, Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, tiene una doble intención, es decir, los estaban insultando. La primera era que Nazaret estaba cerca de un cruce entre las principales ciudades romanas, entre rutas comerciales y por lo tanto estaba fuertemente influenciada por las culturas seculares griega y romana. Se sabía que era una parte dura y mundana de Galilea, una especie de gueto del barrio. Si miras en el mapa verás que Nazaret está rodeada por un círculo y justo encima de Nazaret está la ciudad de Séforis, la ciudad romana de Séforis está a la derecha de Séforis se encuentra la ciudad de Tiberíades, otra importante ciudad romana de cultura griega. Directamente debajo está Escitópolis, otra ciudad romana importante. Directamente a la izquierda está Cesarea junto al mar, otra ciudad romana. Entonces, se entiende que este era un lugar mundano, rudo, y por eso Natanael dice en Juan capítulo 1, versículo 46, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Verán, Natanael era galileo, incluso los galileos que son despreciados por la gente en Judea, incluso los galileos despreciaban a los de Nazaret. Hay cierto apoyo académico de que una persona a la que se hace referencia como nazareno, esa palabra también era una jerga para alguien que creció en el barrio. De cualquier manera, esto sucede con Jesús, ¿verdad? Nacido en un establo humilde, y desde una perspectiva secular no está claro quién fue su padre biológico, lo que significa algo, ¿verdad?
Y luego se sabe que Jesús es de la parte difícil de la ciudad, del barrio, ¿verdad? Ese es el escenario perfecto para la historia que nos conmueve, ¿cierto? El niño desfavorecido del barrio se levanta para liderar una revolución contra la aristocracia corrupta. Esa parece ser la trama que Judas esperaba y tal vez incluso intentaba forzar a que sucediera llevando la lucha a Jesús. Pero el segundo insulto o intención aquí es que los líderes religiosos, al llamar a Jesús Jesús de Nazaret, sabían que no había ni una sola profecía acerca del Mesías viniendo de Nazaret, ni una sola. Entonces, que digan Jesús de Nazaret, eso es un rechazo total de la afirmación de Jesús de ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo responde Jesús a eso? Cuando dicen a quién buscas, Jesús responde con estas tres poderosas palabras: yo soy Él. Ego eimi. Ahora bien, la primera respuesta de Jesús parece ser una aceptación de su designación como Jesús de Nazaret, que Él es el yo soy. Él dice, yo soy Él. Creo que Jesús está bien siendo el chico del barrio y se supone que debería lograrlo, ¿o no? Sin embargo, la respuesta de Jesús es lo que algunos comentarios llaman palabras de poder. En el texto no lo dice una vez, lo dice dos veces y lo que resulta de que él diga esto demuestra claramente su poder. El versículo 6 dice, cuando Jesús dijo, yo soy Él, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Probablemente ya hayas imaginado cómo se ve esta escena, pero antes de pintar ese cuadro un poco más, veamos lo que Jesús quiere decir con estas palabras, yo soy Él. Esta frase es uno de los muchos hipervínculos de Juan al Antiguo Testamento. Es decir, este específicamente es un enlace a Éxodo 3:14. En Éxodo capítulo 3, esto fue 1500 años antes de Jesús. Dios se revela a Moisés, quien era el príncipe de Egipto. Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Y en ese contexto, cuando Dios le habla, Dios quiere que Moisés regrese a Egipto y saque a todos los esclavos hebreos de la dura mano del faraón, que los liquíe de Egipto de regreso a Israel o de regreso a la tierra prometida, donde Dios los quiere. Y Dios desea que Moisés haga eso. Y cuando Moisés escuchó a Dios decirle eso, esta es la pregunta que le hace a Dios. Versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? En esencia, la pregunta que Moisés le hizo a Dios no es solo un ¿quién eres?, sino que en hebreo significa ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Es decir, tu carácter, tu esencia, tu ser, lo que has logrado. Y Jesús responde, o el Señor responde en Éxodo 3:14. Dios les contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Yo soy el que soy. En la siguiente parte, Dios da su nombre personal Yahweh. Muchas traducciones del inglés traducen cualquier aparición de la palabra Yahweh como Señor en el Antiguo Testamento y lo ponen todo en mayúsculas. Así que si ves Señor en mayúsculas significa Yahweh. Yo soy viene del verbo hebreo ser. Ser con el significado de siempre ha sido, siempre lo será. Las traducciones antiguas al inglés lo hicieron como Jehová. Entonces, en esencia, yo soy Yahweh, Señor, Jehová, todo significa el que autoexiste. Es decir, nada fue necesario para que Él fuera creado. Él siempre fue, siempre será. Él es el eterno, el inmutable. Entonces, el significado es lo que sea ser, el que siempre ha sido y siempre será, el yo soy. Es su nombre personal, es su autodescripción, es lo que es. Para aquellos como yo con problemas de confianza, esa designación, esa descripción de quién es
Eso significa que Él es realmente confiable. Siempre lo fue, es y siempre será. Y significa que es realmente muy poderoso y necesito a ambos. En el recuento del Evangelio de Juan, conté las palabras yo soy saliendo de la boca de Jesús 43 veces. Les señalaré algunos de ellos que son importantes. El primero fue en Juan capítulo 6, 18 al 20, el cual repasamos durante la enseñanza. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. En griego, eso es más como si Jesús dijera, el yo soy está aquí. Y en el relato de Juan, el yo soy luego se sube a la barca e inmediatamente llegan a su destino, ¿no? El creador de toda la creación, el Señor sobre la creación, enormes cantidades de poder se sube a su pequeño bote y ellos llegan. Otros lugares en el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo con 7 declaraciones más de yo soy. Estas las conoces, ya las habíamos cubierto. Son, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada vez que dice las palabras yo soy, Él se está llamando a sí mismo Yahweh, el Señor, Jehová. Y todas estas acciones de yo soy se acumulan a medida que Jesús continúa revelándose a sí mismo como Yahweh a los discípulos y a los que escuchan y a ustedes y a mí, a los lectores del pasaje también. Entonces, cuando Jesús responde en Juan 18:5, yo soy Él, esas son palabras de poder basadas en quién es Él, Yahweh, Jehová, el Señor. Y mira lo que pasa cuando lo dice. Cuando dice, yo soy Él, todos caen hacia atrás. También las antorchas, linternas, armas. Y imagínense a todos como rodando colina abajo o algo así, cayendo uno encima del otro. Tal vez sea solo una imitación ilusoria de mi parte, pero sinceramente saber lo que le sucede a Jesús a continuación me hace sonreír porque simplemente pensar en ellos ser golpeados al caerse hacia atrás sabiendo lo que le hacen a Jesús después es como la parte de la película de acción donde todos en el cine dicen sí. Juan lo deja muy claro aquí en el versículo 5, deja muy claro que, que Judas, quien lo traicionó, estaba con ellos, ¿cierto? Del lado opuesto, ahí está Judas, está con ellos. Ellos retroceden. Judas y Satanás retrocede con ellos. Nuevamente, una comparación de poder. Jesús habló y ellos retrocedieron. Eso fue solo el poder de su voz. No puedo imaginarme estar en esa multitud que retrocedió sabiendo lo que acababa de pasar. Ellos están como, ¿qué es lo que acaba de pasar? Interesante. Luego Jesús repite su pregunta en el versículo 7. Dice, una vez más les pregunto, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. ¿Crees que la segunda vez que respondieron a esa pregunta estaban un poco más tranquilos, un poco más humildes, un poco más inseguros de sí mismos? En los versículos 8 y 9 vemos a Jesús diciendo, ya les dije que yo soy Él. Dijo eso, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Se refiere a lo que acababa de hablar con el Padre allá en el capítulo 17:12 de Juan. Cuando Jesús habló al Padre orando al Padre, les dijo, durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Este es el cumplimiento también de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6:39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el capítulo 18:10.
Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Por supuesto, una de las espadas terminó en las manos de Pedro y él es quien ataca a Malco y le corta una oreja. Juan incluye intencionalmente el nombre Malco y su posición, aunque él omitió muchos otros detalles del evento que puedes leer en los otros evangelios. Probablemente sea para enfatizar la autoridad, el poder y la legitimidad del grupo que venía a arrestar a Jesús. Verán, en su culta, si tú envías a un sirviente a hacer algo, ellos actuaban en tu nombre, actuaban como tu agente, eran en esencia tú y llevaban tu poder y tu autoridad. Entonces, Malco, como sirviente del sumo sacerdote, habría sido la persona de mayor rango en representación de las autoridades religiosas que había en el grupo. Incluso para agregar un poco más a eso, vean esto en hebreo. Su nombre Malco significa rey o reino. ¿Ven? Aquí se está dando una especie de choque de dos poderes, dos reinos. Pero es interesante aquí ahora que Jesús vuelve la voz con la que acababa de derribarlos y se dirige a esa voz a Pedro y desafía el pensamiento de Pedro y las acciones de Pedro en el versículo 11. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? La copa de sufrimiento. La imagen allí es que Dios el Padre le entregó a Jesús una copa para beber y cualquier cosa que el Padre le entregue a Jesús debe beberla. Y esta copa es el sufrimiento. Jesús usa este lenguaje imaginario para describir lo que enfrentaría a partir de este momento en la narrativa de ser arrestado hasta que lo matan en la cruz al día siguiente, sufriendo. Más temprano, en la noche de la cena de Pascua, Jesús entregó a los discípulos la copa del pacto. Lucas 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. El pacto era el compromiso espiritual de Jesús, era su compromiso con ellos de que si los discípulos aceptaban la copa y bebían de ella, serían sus discípulos, su novia para siempre, que Él volvería por ellos y morarían con Él para siempre. Pero ese pacto solo sucedería si Jesús primero bebía de la copa del sufrimiento que le entregó el Padre. ¿Qué harías tú si tuvieras todo ese poder y estuvieras frente a esa copa del sufrimiento, sabiendo lo que sabes sobre el sufrimiento que experimentó Jesús? Vemos a Jesús rendido y obediente al sufrimiento venidero. Sabemos por los otros evangelios que esta escena en Juan capítulo 8 ocurre después de que Jesús estaba en agonía de espíritu, donde le pedía al Padre que tomara de él esta misma copa de sufrimiento. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sin embargo, ahora en Juan capítulo 18, Jesús se entrega y continúa en su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por amor al Padre y por amor a ti y a mí, su novia. Jesús está haciendo un modelo para Pedro y los otros discípulos sobre lo que es el discipulado. Aunque tengas que tomar tu cruz, estás dispuesto a dar tu vida por Jesús. Aunque tengas que humillarte y hacerte realmente muy, muy pequeño. Las palabras de Jesús a Pedro y a los discípulos aquí revelan su corazón de obediencia y rendición. En el versículo 12 y 13, en el resto de todo el Evangelio de Juan, vemos a Jesús que ya no usa su voz de poder. La mayor parte está en silencio. Todo lo que le pasa a Jesús a partir de este punto en Juan capítulo 18 le pasa porque Jesús lo permite.
Dice el versículo 12, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Arrestaron a Jesús. Jesús se dejó arrestar y lo ataron. Jesús se dejó atar. Primero lo llevaron a Anás. Jesús les permite que lo llevaran ante Anás. Esto les mostró a ellos, al mundo, a ti y a mí, al lector, que entregó su poder, fue obediente a la voluntad del Padre, se dejó arrestar, atar y ser llevado. Así es como Jesús amó al Padre. Así es como Jesús nos ama a ti y a mí, porque lo que tenía que suceder a continuación en la historia era que Jesús muriera en la cruz como sacrificio por ti y por mí. Aquí hay algunos pensamientos para tu consideración sobre la rendición y la obediencia. Rendirse y ser obediente al Padre es como hacerte más pequeño para ser humilde. Rendirse en obediencia al Padre es como entregarle tu poder, ya que será lo mejor para los demás. Rendirse en obediencia al Padre es confiar en el poder del Padre, confiar en su poder a través de ti. Rendirse en obediencia al Padre es como parecer beber de la copa del sufrimiento. Y rendirse en obediencia al Padre es como ser parte de su plan y de su tiempo, aun cuando no lo entendamos. Amén. Para aquellos de ustedes que no están en una relación con Jesús como su Salvador, que los ha salvado de sus pecados, Jesús nos dice que Satanás en este mundo ha sido juzgado. La elección de Satanás fue hace mucho tiempo. Él hizo su elección y ha sido juzgado. De esa manera es expulsado de Dios el juez. Pero Jesús es la elección que tú puedes hacer como Salvador para tener vida eterna, para no ser expulsado de Dios el Padre, para que puedas vivir con Jesús para siempre. Permítanme concluir en oración. Padre Dios, nos amas tanto. Gracias por eso. Gracias por buscarnos. Gracias por enviar a Jesús que caminó aquí en esta tierra, se hizo tan pequeño en comparación con su poder y soportó voluntariamente todo ese sufrimiento, bebió de la copa del sufrimiento para que pudiéramos tener la copa de la alianza. Así que gracias, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.